Vamos a continuar esta tarde y vamos a ver tres cositas que son de suma importancia en relación al tema de la santidad progresiva del creyente. Cuando hablamos de la santidad progresiva, no estamos pensando solamente en las personas cristianas adultas. Estamos pensando, de acuerdo a la palabra de Dios, en todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, sea una niña, un niño, un adolescente, un joven, una persona adulta o una persona ya de la vejez. Puede ser que alguno se ha convertido a sus 70 años, 80 años, ha entrado a transitar el camino de la santidad progresiva. Muchas cosas no entendemos, muchas cosas no sabemos, pero toda verdad revelada es una verdad que debe ser obedecida. Y esto para poder caminar agradándole al Señor. Vamos a mencionar tres cosas, leyendo primeramente en Primera Tesalonicenses, en capítulo 4. El versículo 3 que ya fue leído, vamos a leer ahora. Y también el versículo 7 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una de las cosas, hermanos queridos, que debe imprimirse bien en nuestra alma es saber y conocer que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestro apartamiento del mundo y su sistema de pecado, nuestra separación de este mundo con sus cosas, nuestra separación para Dios. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué significa para nosotros hacer la voluntad de Dios? No nos olvidemos que, entre otras cosas que el Señor Jesús nos dijo en la oración modelo, en el capítulo 6, verso 10 de Mateo, es: hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El que no conoce al Señor, como siempre decimos, el incrédulo, el inconverso, el impío, no va a intentar, ni siquiera intentar hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quiénes se refiere la Escritura cuando el Señor nos da esta oración? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En el cielo no se discute la voluntad de Dios, se la obedece. El problema está aquí en la tierra. Aquí está el problema. Y el problema está en mí. El problema está en ti. Que deseemos, procuremos y luchemos por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significaba para el Señor Jesucristo la voluntad de Dios? Siempre decimos que el Señor Jesucristo es el modelo perfecto y no nos equivocamos. Él es el modelo perfecto. A Él tenemos nosotros que intentar siempre, cada día, cada momento, parecernos más al Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto. ¿Qué decía Él en la palabra cuando habló en Juan 4:34? Para el Señor Jesús, el hacer la voluntad del que le envió y acabar su obra era su comida. Para el Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que le fue encomendada
era su alimento. ¿Qué haríamos nosotros si mañana sábado nuestros hermanos locales de aquí de Colonia Bombal nos tienen cantando acá, escuchando y no nos dan un plato de comida? En la tarde van a desaparecer todos los autos que están ahí en el campo de estacionamiento. Yo mismo no tengo auto, pero voy a salir a hacer dedo hasta la terminal de Mendoza. ¿Por qué? No podemos estar sin el alimento. Y el modelo perfecto decía: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mi y tu santificación. Que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado. Y como si esto fuera poco, postrado en suma humillación, transpirando como grandes gotas de sangre, en la penumbra del huerto de Getsemaní, Pedro, Jacobo y Juan le escucharon decir: hágase tu voluntad y no la mía. Postrado allí, el hombre Jesús se enfrentaba al monstruo de nuestro pecado. El hombre Jesús iba en horas luego a medirse con la magnitud del pecado del mundo. El hombre Jesús, el santo hombre Jesús, podía sentir las olas y las ondas del juicio divino cayendo sobre él, cubriéndolo totalmente. Y por eso se resistía y decía: Padre, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios para mí y para nosotros, queridos hermanos, es nuestra santificación. Qué bueno sería que cada día surja de nuestros labios una oración apropiándonos de las palabras de David en el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Segunda cosita, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el segundo pensamiento. El primero, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, que la consumación de nuestra fe es la santificación completa. La consumación de nuestra fe es nuestra santificación completa. Todas estas lecturas de estos pasajes bíblicos nos demuestran que la santificación es un proceso que va en aumento y mejoría. Va en aumento y mejoría. Mi carnalidad, nuestra carnalidad, nuestra poca voluntad de hacer la voluntad de Dios, retrasa, posterga el proceso de parecernos a la semejanza de Cristo. No mi capricho, mi falta de voluntad de hacer la voluntad de Dios nunca va a anular los propósitos de Dios, pero puede retrasarlos y postergarlos. ¿Cuántas cosas el Señor habría hecho en mí y por medio de mí? Pero mi carnalidad le salió al paso a la voluntad de Dios y retrasó y postergó el proceso de
perfeccionamiento en el camino de la santidad. Digo lo mío, revisa lo tuyo, querido hermano, querida hermana. Revisa lo tuyo. ¿Qué cosas en tu vida han postergado el proceso de cambio que Dios tiene propuesto para tu vida? ¿Cuántas cosas por mi carnalidad Dios no ha podido hacer por medio de mi vida? Él quiere hacer grandes cosas. El Señor tiene proyectos para cada vida. El Señor tiene propósito para ti, joven hermano, joven hermana. El Señor tiene propósitos para ejecutarlos en tu vida y por medio de tu vida. Recordemos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Recordemos que la consumación de nuestra fe es la santificación completa. Y el tercer pensamiento al que dejamos pendiente esta tarde era Efesios 4:30. Voy a leer Efesios, el capítulo 4, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Romanos, el capítulo 8, el versículo 23. Romanos, el capítulo 8, el versículo 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primera Corintios, el capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, y el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el tercer pensamiento. Primero, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Segundo, que la consumación de nuestra fe es nuestra santificación completa. Y tercero, que la santificación completa de nuestro cuerpo será solo posible el día de la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué me enseña esto? Que nadie alcanza la perfección o la santificación completa mientras este cuerpo no haya sido redimido. Mire lo que dice Pablo en Romanos. Así esta palabra nos trae más luces para entender mejor. Romanos capítulo 7, el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer del bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por estas escrituras entendemos que aquí hay una lucha encarnizada, una batalla tremenda en el camino de la santidad. Por eso es que somos exhortados por el Señor Jesucristo en el sermón de la montaña, cuando Él habló en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O, como diría el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay hermanos que enseñan, dije esta tarde, que el hombre puede alcanzar la santidad perfecta, que puede ser perfecto. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. Pero por otro lado, tenemos acá el mandamiento de que debemos ir perfeccionando la santidad. Estamos en este cuerpo. ¿Quién puede decir que en este cuerpo no mora el mal? ¿Cuántas cosas a diario, con conocimiento de causa, con la revelación de la palabra de Dios en nuestras manos, nosotros hacemos las cosas torcidamente? ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay una batalla que nosotros tenemos que librar a diario contra las fuerzas del mal. Bien, hay 3 áreas de nuestro ser que son susceptibles al pecado y que nos alejan del camino de la santidad. 3 áreas: la mente, la boca y el cuerpo. Tenemos diariamente que limpiar la mente de pensamientos malos que se generan, de acuerdo a Mateo 15:19, en un corazón malo. Los pensamientos se generan en el corazón y los pensamientos llegan acá. Desgraciadamente, hermanos, tenemos que reconocer a veces pensamientos malos que empiezan a revolotear aquí. Nosotros les abrimos la puerta para que hagan su nido aquí. Y esos pensamientos turban nuestro espíritu. Esos pensamientos son antagónicos a este proceso de la santidad. Es por eso que tenemos que luchar, limpiar nuestra mente. Porque en un minuto, en una sucesión de maldades, desfilan en nuestra mente toda suerte de pecado. ¿Qué remedio nos ofrece la Escritura? Leamos un solo texto en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está una lista hermosa. Hermanos, tenemos que diariamente limpiar la mente, orando al Señor. ¿Cuántos pensamientos morbosos se asoman a nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos de avaricia, de codicia? ¿Cuántos pensamientos
de odio, de maldad, de venganza. ¿Cuántos pensamientos aquí se gestan para destruir a otra persona, para anular a otra persona, con envidia hacia otra persona? Y tenemos que limpiar la mente de esos pensamientos. Nos perturban. Y diario tenemos que decirles, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que mi mente se desocupe. Ayúdame a desocupar estas cosas para que Él las llene de las cosas que hemos leído en Filipenses 4. Para que el Espíritu Santo me llene la mente de las cosas de Cristo. La recomendación en la Escritura es ser llenos del Espíritu Santo. La entrada del Espíritu Santo al área de nuestra mente, tácitamente, es la entrada de los frutos del Espíritu también, que se empiezan a estacionar allí. Hace muchos años, más exactamente el año 1980, en el mes de junio, estábamos en una conferencia en el Chaco salteño. Me tocaba predicar a mí y se descompuso el tiempo y comenzó a lloviznar. Muy raro en el mes de junio en un lugar tan seco. Y yo noté que uno de los creyentes se dio la vuelta a otro del lugar y me hizo así. El otro se levantó. Yo digo, esto se lee en los pensamientos acá. Se levantó y por la ventana yo podía ver el otro cuarto ahí, techo de chapas de zinc y una canaleta. Allá se bebe agua de la quebrada, de la laguna. Ahí están un lado las vacas tomando agua, otro lado los chanchos, otro lado las cabras y otro lado estamos nosotros sacando agua para beber de la laguna. Y en mes de junio ya la laguna se va secando. Había un tambor grueso de esos antiguos que trajeron los ingleses para transportar carburantes. Lo vi al hermano que salió, sacaba zapallos, sacaba mazorcas de maíz, sacaba anco del tambor ese. Y el agua era más, ya era más, la llovina ya era fuerte. Ya él se mojó y agarró un chorro de agua de la canaleta, lo enjuagó, lo volcó y lo dejó allá. Cuando terminó la reunión, el tambor estaba lleno de agua limpia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo llenarme si no yo no saco las cosas que no sirven afuera? Como ese tambor, si querían agua, había que sacar las cosas que estaban allí para que se viene de líquido elemento limpio. Hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios no usa una varita mágica para hacerte caminar en el sendero de la santidad. Dios no usa el talero, el rebenque. Dios espera que por amor, voluntariamente, por tu propio bien, por mi propio bien, nosotros colaboremos con Dios, sacando de nosotros lo que no sirve de nuestra mente para que Él lo llene con las cosas preciosas que Él quiere llenar cada día. Decía que hay 3 áreas en nuestro ser susceptibles al pecado. La mente, luego tenemos la boca. Diariamente también tenemos que controlar nuestra boca. ¿Por qué? No hay necesidad aquí que lo repita, pero lo digo, tal vez alguno lo ignora. La boca miente. La boca calumnia. Con la boca engañamos. Con la boca difamamos. Con la boca infamamos. Con la boca juramos. Y dice Santiago, de una misma boca proceden bendición y procede maldición. Dice Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
El remedio es orar como David en el Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Dios. Pon guarda. ¿Cómo tenemos que pedirle al Señor cada día? Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que reconocer malhumorados, temperamentales? Viene el niño, la niña, nuestro hijo, y le respondemos una palabra áspera. A la esposa, otra palabra áspera. La esposa, al esposo, otra palabra áspera. Nada de lo que dice aquí, sazonada con gracia. Algunos antes de convertirnos hemos sido de más de boca sucia para hablar. Tenemos que decirlo. Pero no nos vamos a quedar 1, 2, 3 años boca sucia. Tenemos que aprender a andar en el camino de la santidad progresiva, limpiando nuestra manera de hablar. Había un misionero que teníamos en Bolivia que fue una verdadera ayuda en mi vida espiritual, australiano, don Ned Mehar. Ya está con el Señor. Él me contaba que cuando él era niño, llegó a una aldea de Australia un predicador con una carpa. Predicaba el evangelio y la gente se convertía. Y allá había en esa aldea donde sucedió lo que voy a contar, había un lechero. Tenía un carruaje tirado por 4 mulas. En los vaqueros, los ganaderos en Australia, tienen un látigo muy especial, un mango chiquito, grueso, y 3 metros o 4 metros de soga y en la punta pelos de animal. Yo le digo porque lo conozco, el don Ned trajo para enseñarnos. Tenía una habilidad, tiraba así, era como si tiraran un cohete, reventaban los pelos. Había que ir cambiándolos de tanto en tanto. El lechero del pueblo era boca sucia, como ustedes saben, no como ustedes saben lo que es un boca sucia. Era un hombre así. Y llega la noticia, dice, ¿sabe una cosa? El lechero se ha convertido. El lechero se ha hecho creyente. No, eso no lo creemos, no, el boca sucia. Sí, el boca sucia se ha hecho creyente. Y un día había 3 hombres ahí en la esquina y aparece el lechero con el carruaje tirado con las 4 mulas y varios tachos grandes de leche, distribuyendo a sus pedidos de leche a cada casa. Ordenó las mulas, los saludó a ellos, se bajó, entregó la leche y tenía la costumbre subir al pescante del carruaje y decirle un montón de sandeces y disparate a las pobres mulas para hacerlas caminar. Palabras sucias. Subió y empezó a hacer el azote así. Estaba por hablar y se acordó que es creyente y dijo, ¡Aleluya! Había oído eso recién en las reuniones, nunca antes lo había escuchado. Y dijo, sin saber lo que significa aleluya, dijo, aleluya, pero se le volvió de acá. Se tragó las malas palabras. Cuando hay el deseo de hacer la voluntad de Dios, se lucha, hermanos. Hay que porfiar, hay que procurar. Controlemos nuestra boca. Es un área muy susceptible al pecado para no hacer la voluntad de Dios y para no transitar por el sendero de la santidad progresiva. Pero dije que nuestro cuerpo, y esto tenemos que aprender, que tenemos que crucificar diariamente nuestro cuerpo, porque ya hemos leído
en la palabra de Dios, en Romanos 7, que en nuestro cuerpo no mora el bien. Pablo llegó al momento de decir a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No estuve, con Cristo estoy, tiempo presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y a los Corintios, en el capítulo 9, verso 27 de la primera carta les decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y vuelvo a leer lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Parece difícil, ¿no? ¿Sabe, hermano? La consagración a Dios, la santificación, no es flor que florece en un día. Los logros dentro del proceso no es de un día para otro. Hoy la ciencia está haciendo barbaridades con las plantas. Hay un centro experimental agrícola en la provincia de Salta, en la colonia Santa Rosa. Todos los que han trabajado por ahí lo conocen. La naranja está verde, no sé qué químico le ponen, al otro día está rosadita la naranja. No, así, la santificación no es así. La consagración no es, como digo, no es flor que florece de un día para otro. Es un acto decisivo, sí, pero es un acto progresivo, seguido por una actitud diaria. Es decir, diariamente nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos al Señor, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo. La santificación progresiva. Escuche bien, la santificación progresiva es el fruto de una vida con altibajos, llena de tesón y de jalones. La vida cristiana es así, con altibajos, llena de tesón. Hay días cuando las fuerzas parecen abandonarnos, pero ese es el camino de la santidad progresiva. Es ahí donde tenemos que apegarnos más al Señor para que Él nos dé, si vale la expresión, nos dé la mano. Porque dice en Isaías, saliste al encuentro del que con alegría obraba justicia. ¿Cuántas veces hemos caído en la cisterna por nuestros desatinos, por nuestros desaciertos, y hemos estado arañando? Y el Señor se acercó a la boca del pozo, cariñosamente tendió su mano y nos ayudó a salir afuera, nos ayudó a salir a flote. Qué bien hizo el hermano esta tarde decir a algunos hermanos que están alejados, que han dejado su primer amor. Hermano, vuelvan al Señor. Él sale al encuentro tuyo esta tarde, esta noche, con su palabra. No hay nada que Él no pueda solucionar, no hay nada que Él no pueda arreglar. Tu desatino, tal vez tu infidelidad te ha llevado a esa cisterna, te has metido tal vez al lodo de nuevo. El Señor está ahí. Quiere sacarte y quiere de nuevo limpiar tus pies para que camines en el camino de la santidad progresiva. Es una lucha, pero sigamos adelante. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que así sea.